Bien, en otro ejemplo como este, en el cual tenemos 4 columnas, ¿sí? Es un rango de datos de 4 columnas que tenemos meses, nombres de empleados, países y ventas. Vamos a ver si damos insertar tabla dinámica, cómo se vería la lista de campos. Aquí está. Aquí podemos ver los campos del reporte, mes, empleado, país, ventas, ¿sí? Y ahora, nosotros cuando iniciamos a crear nuestra tabla dinámica, teníamos 4 cuadrantes de diseños, ¿sí? El primero es el cuadrante de filas, que vamos a tener en la parte inferior izquierda. El segundo, los filtros. El tercero, las columnas. Y el cuarto, el área de valores, donde podemos agregar columnas que pueden ser contabilizadas, sumadas o calcular promedios, etc. ¿Bien? Entonces, nosotros podemos tomar cualquiera de estos campos de nuestro reporte, lo podemos colocar en el área de filas, filtros, columnas o en el área de valores y a lo mejor lo podemos contar. Pero el único campo en el que podemos tener distintos cálculos sería el de ventas, el cual podemos calcular una suma, un promedio, cuál es el valor máximo, mínimo, etc. Pero de todos estos, mes, empleado, país, lo único que pudiera hacer es contabilizar la cantidad de líneas. Ahora veamos aquí cómo se colocan cada uno de esos campos de los que estamos hablando aquí cuando los vamos bajando el cuadrante 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? En el área verde, que sería el cuadrante de filas, si yo coloco aquí el campo empleado, en nuestra tabla dinámica aparecería como filas, de manera horizontal, el área verde. Si yo tomo el campo país y lo coloco en el cuadrante de filtros, aparecería en la parte superior, en color marrón. ¿Sí? Si tomo el campo mes y lo coloco en el área de columnas, o en el cuadrante de columnas, en color azul, se pondría en esta parte de aquí como columnas. 1, 2, 3. ¿Sí? Y en el cuadrante de valores en color rojo tendríamos la suma de ventas. Si yo agrego aquí ese campo de ventas, pues estaría distribuido en todos estos campos de aquí. Adicionalmente que tenemos un total general que en automático Excel lo pone, ¿sí? Sería 7.597 la suma de estos 3 meses de manera horizontal, ¿sí? Para cada uno de ellos. Y también de manera vertical tenemos un total general. Por ejemplo, estos 28.990 es la suma de todo el mes de enero. Entonces, esta es la estructura de cómo quedaría cada campo en los distintos cuadrantes. En el cuadrante 1, las filas, va a mostrar los valores únicos a la izquierda. ¿Sí? Podemos tener uno o más campos, es decir, no solamente el de nombres, sino pudiéramos tener los años, los meses aquí en la parte inferior o superior. Bien, el número 2, los filtros, es un mecanismo o motor para filtrar información dinámicamente y podemos tener múltiples filtros también. Puedo agregar aquí país, mes, año nuevamente. Bien. En el tercer cuadrante, que es el de columnas, nos ayuda a mostrar tendencias sobre tiempo, combinar encabezados, etc. Y también podemos tener múltiples campos aquí. El cuarto, que es el cuadrante de valores, es el área exclusiva para cálculos. Podemos realizar sumas, conteos, promedios y más cálculos estadísticos. Aquí vamos a ver 3 escenarios distintos partiendo de ese pequeño rango de 4 columnas que teníamos inicialmente. Vamos a verlo. Aquí está. Mes, empleado, país, ventas. De este sencillo reporte podemos tener muchos escenarios que nos pueden dar visibilidad de los datos, ver tendencias y más detalle. Aquí está el primero, donde colocamos el nombre del empleado en el cuadrante de filas y la suma de ventas. ¿Sí? Este sería el resultado de nuestra tabla dinámica. Los nombres de los empleados, sin repetir. El segundo diseño, bajamos el país o tomamos el país y lo ponemos en el cuadrante de filas. Tenemos los países y bajamos las ventas, las colocamos como una sumatoria. En el tercer diseño vamos a tener los meses y nuevamente la suma de ventas. 3 escenarios distintos que te pueden ayudar para tener ahí un reporte pues dinámico, ¿no? Vamos a ver los otros 2 diseños. En esta parte de aquí tenemos en la parte de filas el país, lo hemos colocado de manera horizontal, y en la parte de columnas los meses, ¿sí? Y nuevamente la suma de ventas, que es lo que estamos analizando, distribuido por mes, por país, ¿sí? Y en la parte de abajo tenemos la distribución por mes y por país en forma de columnas. Lo vamos a ver en la parte de aquí, en la parte superior. Estos escenarios pues contienen más campos que los anteriores, en los que podemos colocar el empleado, el país y más campos, ¿sí? En este caso en el área de filas
¿sí? Se vería de esta forma, empleado, después en qué países quizás tuvo ventas, Carla, en España y México, etcétera. Y en la parte de columnas tenemos los meses, ¿sí? Tenemos la distribución por mes. En la tabla de la derecha tenemos empleado, país y mes. Veremos una distribución como la de María, por ejemplo, aquí está. Después tiene ventas en México en 3 meses distintos, ¿sí? Aquí tenemos distintos escenarios que podemos tener para una sola fuente de datos. En resumen, todas las tablas dinámicas que estábamos viendo, todos los diseños parten de la misma fuente. Lo único que estamos haciendo es cambiar la estructura de análisis de la tabla dinámica. Cuando estamos creando esta tabla dinámica de este pequeño rango que tiene solamente 4 columnas, ¿qué es lo que aparece en la configuración inicial de una tabla dinámica? Pues primeramente el rango de datos que estamos seleccionando, que en este caso va desde B3 hasta E13, ¿sí? Este rango que estamos utilizando por aquí. Si hubiéramos partido de una tabla, tendríamos el nombre de la tabla. Tabla 1, tabla ventas, etc. Ese es el primer dato que debemos de asegurarnos y que debemos de estar conscientes que si esta tabla o este rango de información cambia o se aumentan datos, vamos a tener que actualizar nuestra tabla dinámica, ¿sí? Por otra parte, tenemos la ubicación de dónde vamos a depositar la tabla dinámica o dónde la vamos a diseñar. Entonces, primera parte, validamos el rango de datos. Segundo, normalmente está por default nueva hoja, ¿sí? Pero la podemos poner en una hoja ya existente también, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas dos opciones es válida. Si vamos a seleccionar la opción 2 de hoja de cálculo existente, pues tendremos que dar clic en la flecha que tenemos por aquí, ir a seleccionar la celda de la hoja que nosotros queremos, ¿sí? Posteriormente vamos a la parte de aceptar. Por eso esta parte de configuración es sumamente simple, prácticamente le damos a aceptar. Nuevamente aquí, partiendo de nuestra tabla, ¿sí? Vamos a crear nuevamente una tabla dinámica, nos posicionamos en cualquier celda. Ahora, si tu intención es crear una tabla dinámica de solamente un par de filas, sí será necesario entonces que selecciones la información. Eso va a depender de ti. Otra cosa importante es que es necesario que todos los encabezados estén llenos. No podemos querer crear una tabla dinámica y que algún encabezado esté vacío, como este caso, ¿sí? Muy bien, me posiciono en cualquier celda, insertar tabla dinámica. Aquí está de lo que estamos platicando. Ese es el rango, desde A4 hasta K1063. Y lo vamos a depositar en una nueva hoja, ¿sí? Y vamos a dar clic en aceptar. Listo. Vamos a pintarla de otro color para identificarla en amarillo. Esta es la fuente de datos y aquí a la izquierda está la estructura para crear la tabla dinámica. Bien, aquí como ya vimos, una tabla dinámica se crea partiendo de ir jalando cada uno de los campos. Otra forma es marcando cada uno de estas casillas. Sin embargo, Excel las coloca en donde mejor cree, ¿sí? Por lo tanto, pues en ocasiones no es lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Reestructurar o rediseñar esto según nuestra necesidad. Voy a tomar el status y lo voy a poner en el área de columnas, ¿sí? Recuerden que las columnas son verticales, como ya mencionamos, y ahí está listo, ¿sí? Tenemos este primer escenario donde tenemos el total de los ingresos por ciudad y por estatus.